La bienvenida a todos los, sí, la bienvenida a todos los colegas que estaban participando de esta última reunión del mes de uno de los capítulos muy trascendentales en la medicina intensiva en estos últimos años, ¿no? La ecografía se ha convertido en una herramienta fundamental del médico intensivista, del médico de área crítica, ¿no? Eh, Ha venido en cierta forma, a reemplazar el estetoscopio muchas veces en el campo médico, pero así como muchas veces es utilizada y nos ayuda bastante, también hay que tener mucho cuidado porque es fácil malinterpretar los hallazgos ecográficos y termina complicándonos el manejo del paciente si no lo hacemos de manera adecuada. Por eso, la preocupación también de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva de que se puedan mejorar las competencias para interpretar los hallazgos. A través de estas clases virtuales no vamos a desarrollar las habilidades del manejo del ecógrafo, pero sí vamos a ir desarrollando esas competencias para tratar de interpretar y entender hasta dónde llegan los hallazgos ecográficos en el paciente crítico. Los voy a dejar con el doctor Juan Luis Pinedo, connotado médico intensivista de nuestro querido norte del país. Eh, es también de la Junta Directiva del capítulo de ultrasonido del paciente crítico, y al doctor Shalín Rodríguez, que de mi parte creo que no necesita mayor presentación, es un líder nacional e internacional en la ecografía del paciente crítico, y creo que vamos a tener una noche definitivamente provechosa para todos. Los dejo con la palabra, Juan Luis. Muchas gracias, doctor Lescano. Bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña hoy día en esta noche académica. Como ya lo mencionó el doctor Lescano, hoy el capítulo de ultrasonido de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva se hace presente y hemos querido tocar un tema muy importante, ¿no? Como ustedes ya lo habrán visto en el flyer del tema, ¿no? El tema que hoy día vamos a tocar es el ultrasonido pulmonar en el paciente con COVID sometido a ventilación mecánica, ¿no? Un área que ha sido bastante utilizada en esta época de pandemia, ¿no? Como bien lo mencionó el doctor Lescano, pues el ultrasonido ha venido a reemplazar a lo que es el estetoscopio, ¿no? Entonces, en estos últimos meses ha sido de bastante ayuda en nuestras áreas, ¿no? En las áreas de cuidado intensivo. Y en esta oportunidad, para mí también es un honor poder presentar a nuestro ponente, al doctor Shalín Rodríguez, que bien ya lo dijo el doctor Lescano, es muy conocido por todos nosotros. Él, como sabrán, él es médico, especialista en medicina intensiva, ¿no? Asistente del servicio de cuidados intensivos del Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins. Es coordinador académico del Diplomado de Ecografía especializada en el paciente crítico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, también es docente de la Universidad Privada de Piura. Es miembro fundador y presidente actual del capítulo de ultrasonido crítico de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Es miembro de WinFocus y es coordinador de WinFocus aquí a nivel nacional. Es profesor de ultrasonido pulmonar y ultrasonido en soporte de vida para WinFocus World. Es colaborador también del proceso de evaluación y certificación de los programas académicos de WinFocus en Latinoamérica. Es ponente, ha sido ponente nacional y es también, como lo dijo el doctor Lescano, ponente internacional. Es coautor de varios libros del capítulo de ultrasonido, ¿no? Y para nosotros y para mí es un honor poder presentarlo al doctor Shalín Rodríguez. Doctor Shalín Rodríguez, bienvenido. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches con todos. Agradezco las palabras de Carlos, de Juan Luis en la presentación. Y bueno, lo que vamos a desarrollar ahora en los próximos 45 minutos, prometo no demorarme más, es sobre el ultrasonido pulmonar, pero básicamente tratando de enfocarlo hacia lo que es el paciente en ventilación mecánica. Tratando de aclarar algunos conceptos quizás, tratando de sembrar algunas dudas quizás, tratando sobre todo de darle un enfoque un poco crítico y racional
porque el ultrasonido es muy bonito, a todos nos gusta, a todos nos encanta, pero no todo lo que brilla es oro tampoco. Entonces hay que saber diferenciar, saber buscar el trigo celestial en medio de la paja terrenal para saber que todo lo que estamos viendo no nos engaña, porque la ecografía crítica, si bien es cierto que siempre escuchamos que la ecografía tiene un sesgo que es que sea operador dependiente, pues en la ecografía crítica hay un sesgo más, y creo yo más importante aún, que es interpretador dependiente. Porque muchos de los hallazgos que nosotros tenemos depende cómo lo contextualizamos en la clínica del paciente para poder dar la interpretación adecuada. Eso puede ser un sesgo importante. De antemano me disculpo porque estoy con un proceso respiratorio, que no es COVID por si acaso, pero me dio por ratos un acceso de tos que espero no interrumpa mucho la ponencia. Bueno, entonces, empecemos con esto. Más o menos los temas que vamos a tocar, los puntos que vamos a desarrollar es sobre por qué usar ultrasonido pulmonar, algunos aspectos morfológicos muy ligeros que tocaremos en el correlato que esto puede tener con la tomografía, más que por tratar de hacer un correlato propiamente morfológico, más para tratar de entender qué implicancia tiene esto en la ventilación mecánica. No debemos olvidar que la tomografía es morfológicamente el gold estándar de la ecografía hasta ahora. Un punto que me parece importante es poder aclarar las controversias que hay y las que deberían haber sobre los scores de ultrasonido pulmonar que usamos, especialmente en pacientes desde el prehospitalario, pero eso se agrava más en pacientes en ventilación mecánica, y propiamente entrar temas en ventilación mecánica sobre algunos datos pronósticos que se han publicado, que pueden ser útiles o no, sobre aplicaciones que podemos tener en el monitoreo, en el paciente en ventilación mecánica, aplicación del ultrasonido, y la utilidad en el winning, que no lo vamos a tocar, específicamente en COVID, porque es un tema muy amplio, y lo vamos a desarrollar el siguiente mes con el doctor Pinedos, entrando básicamente por diafragma. Y finalmente tratar de sacar algunas conclusiones, o centrar algunas dudas, o tratar de por ahí quizás dejar un bichito de tratar de buscar algunas cosas que nos pueden ser útiles y que todavía no las sabemos. ¿Por qué usamos ultrasonido pulmonar en COVID? Lo primero que debemos recordar es que el COVID no es solamente una enfermedad pulmonar, ¿no es cierto? El COVID es una enfermedad multisistémica. Y si bien es cierto, el puntal de la enfermedad es la afectación pulmonar que se produce, pero no es solamente una afectación pulmonar. Entonces, la evaluación que debemos hacer del paciente, si bien nos atañe, y es tema de la presentación de ahora, es desde el punto de vista respiratorio, no debemos olvidar de que el mejor abordaje ecográfico de un paciente crítico es un abordaje sindrómico, es decir, un abordaje multiorgánico. En la práctica, lo que nosotros hacemos es un abordaje multiórgano, point of care. Hay un consenso que publicamos sobre esto hace el año pasado, fines del año pasado. Los invito a revisarlo porque trae algunas cosas que son importantes, no solamente desde el punto de vista respiratorio, sino desde el punto de vista hemodinámico, renal, procedimientos, etcétera, que puede ser provechoso para revisarlo. Pero propiamente, en el paciente que entra en ventilación mecánica, la forma como nosotros podemos utilizar el ecógrafo tampoco se reduce únicamente al monitoreo propiamente dicho en la ventilación. Nos puede dar algunos datos en el diagnóstico, algunos datos en cómo vamos a entrar en el seteo del ventilador también. Nos resulta muy útil para monitorizar complicaciones durante la ventilación. Y a posteriori, hay algunos estudios que se han publicado que también puede resultar útil en dar información durante la rehabilitación. Aunque es un tema que yo no lo voy a tocar ni voy a entrar porque es algo que no atañe a las competencias que tengo. Acá un punto importante es ver y entender qué es lo que nosotros vemos cuando vemos ultrasonido pulmonar. Habitualmente nosotros vamos a ver patrones intersticiales, consolidados, artefactos por todos lados de diferente tipo, pero con fines de ventilación mecánica, ¿qué cosa es lo que nos interesa entender? Lo que nos interesa entender principalmente son artefactos que se van a generar de acuerdo al grado de aireación o de pérdida de aireación, mejor dicho, que tenga el pulmón. El artefacto por excelencia que vamos a tener va a ser una línea SA. ¿De acuerdo? El artefacto digo por excelencia porque es el que tradicionalmente vamos a ver en un pulmón bien ventilado. El traductor va a emitir un ultrasonido que va a llegar sobre la pleura, y si detrás de esta pleura hay un área que está bien ventilada, no necesariamente un pulmón sano, puede ser un neumotórax, puede ser una válvula gigante, etc. Pero si detrás hay un área que está bien ventilada, que tenga una impedancia acústica alta,
Esto no va a permitir que el sonido penetre adecuadamente y se va a producir un fenómeno de reverberación de la pleura que va a funcionar como una interfase. Esta reverberación va a generar como si se replicara una imagen pleural varias veces por debajo de la línea pleural. Esta es la línea pleural y se producen artefactos horizontales. ¿Esto por qué se produce? Básicamente porque detrás de las partes blandas que están acá y detrás de la pleura hay un área que está bien ventilada, o bien aireada, mejor dicho, bien aireada. Cuando yo tengo, y ya comienza a haber pérdida de la aireación en primera instancia por un compromiso intersticial, el ultrasonido no va a pasar por las áreas aireadas, pero por las áreas en las que el intersticio está engrosado sí va a poder penetrar. ¿De acuerdo? Esa penetración va a generar otro tipo de reverberación que se van a producir y que va a originar artefactos verticales con ciertas características que lo vamos a llamar líneas B. ¿De acuerdo? Esto de líneas B puede ser controversial en su explicación del fenómeno físico que la genera, pero en la práctica el compromiso intersticial es el que mejor se asocia al hallazgo de líneas B en el contexto clínico. Y cuando yo ya perdí completamente el volumen de aire detrás de la línea pleural, el sonido va a poder pasar, porque es tejido el que va a estar ahí, ¿no es cierto? Tejido inflamatorio, lo que queramos llamarlo, va a dejar penetrar el sonido y yo voy a poder ver estructuras, propiamente un consolidado, una neumonía, una telectasia, un tumor, lo que sea. Pero ya poder ver estructuras. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos viendo acá es de que cuando nosotros vemos que estos son los patrones básicos, que son los que utilizamos para tratar de definir diferente grado de aireación, es que estamos evaluando una estructura pulmonar o una porción de pulmón que estoy insonando y ver si es que eso se asocia a diferente grado de aireación. Un pulmón que está bien ventilado me va a dar líneas horizontales, líneas A. Conforme va comenzando a haber compromiso intersticial, van a aparecer diferentes cantidades de líneas B. Y si ya tengo una pérdida completa de la aireación, ya aparece propiamente una estructura de tejido, en este caso un foco neumónico. Muy bien, entonces en los patrones de la ecografía pulmonar tradicional y clásica, que es fundamentalmente la ecografía orientada a paciente crítico, que es lo que está hasta ahora lo más validado, la ecografía orientada al paciente crónico todavía no está del todo consensuada, salvo por hallazgos, por estudios aislados, no como una estructura de conocimiento como tal. Vamos a manejar los conceptos de pulmón normal, el patrón neumotórax, el patrón intersticial, el patrón de consolidación y el patrón de fusión. Y dentro de un paciente con una afectación por SARS, básicamente los patrones intersticiales y los patrones consolidativos van a ser los que más frecuentemente van a afectar en el pulmón. Entonces, algunos aspectos morfológicos y su correlato con la tomografía, como les decía, no vamos a referir esto en el sentido de que la distribución tomográfica de los hallazgos tomográficos son los que se va a correlacionar con los hallazgos ecográficos. Lesiones, mejor dicho, una cosa que no debemos olvidar es de que la ecografía pulmonar es una evaluación de superficie del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Una evaluación de superficie del parénquima pulmonar. Nosotros no estamos viendo solamente lo que nosotros vamos a poder visualizar, van a ser las lesiones que están pegadas a la pleura, es decir, las yuxtapleurales. Las que están alejadas de la pleura no se van a poder visualizar porque el tejido pulmonar sano que puede estar ahí no va a permitir que el sonido penetre, por lo que les comenté inicialmente. Entonces, yo tengo estructuras pulmonares como esta de acá, o lesiones pulmonares, mejor dicho, que se sitúan en esta zona. Esta parte de porción de pulmón sano no va a permitir que el sonido penetre al parénquima y que me deje visualizar esta parte lesionada. Otro tipo de lesiones más periféricas, como esta de acá, estas sí van a poder ser insonadas y van a poder ser visualizadas con diferentes tipos de artefactos, dependiendo del tipo de lesión que sea. Y si ya tengo una lesión consolidativa, las lesiones, los hallazgos ecográficos van a ser mucho más notorios y evidentes. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque un pulmón puede tener todo ese tipo de lesiones al mismo tiempo. Entonces, o sencillamente puede, un paciente con un COVID inicialmente puede empezar con lesiones no necesariamente periféricas, con lesiones más centrales o más alejadas de la pleura y se puede escapar a la evaluación del ultrasonido. Lo interesante es que cuando revisan los casos de ultrasonido y ya recompilan, estos son estudios tomográficos, más o menos más de 1000 pacientes en estudios tomográficos, básicamente encuentran lo mismo.
lesiones en vidrio esmerilado, lesiones consolidativas, como que son las que más predominantemente se encuentran. Effusiones pleurales muy pocas, y broncograma aéreo asociado a los consolidados. Entonces, teóricamente y técnicamente, el poder tener este tipo de lesiones pegadas a la pleura permitiría que el ultrasonido pueda ser una herramienta útil para poder tratar de hacer un correlato con los hallazgos tomográficos, quizás no para diagnóstico, pero sí probablemente para seguimiento. Entonces, estos hallazgos tomográficos tienen correlatos ecográficos, siempre y cuando puedan ser visualizados. O engrosamiento pleural, vidrios esmerilados, consolidados, artefactos zonas, estos vidrios esmerilados lo vamos a ver como líneas B. La mayor densidad de vidrio esmerilado podrán ser líneas B en diferentes cantidades, líneas B no coalescentes, líneas B coalescentes, etc. Y los diferentes consolidados también podrán ser visualizados porque es propiamente tejido el que vamos a ver en el ecógrafo. Entonces, engrosamientos pleurales, como estos de acá, esta porción de aquí que se ve un poco, no se ve muy engrosado, vas un poquito por aquí, líneas B, que son artefactos verticales que empiezan en línea pleural, se van hasta el final de la ventana acústica en diferentes cantidades. Artefactos, zonas consolidativas, como esta de acá, que son zonas hipoecoicas, yuxtapleurales, de diferente tamaño y con diferente tipo de broncograma, que eso lo comentamos después. Pero el problema no es solamente encontrarlo, sino la distribución de ellos son los que nos pueden dar diferentes criterios de compromiso, o de gravedad inclusive. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que empieza a aparecer es de que en pacientes que empiezan a desarrollar algún grado de insuficiencia respiratoria, dependiendo que esto puede ser precoz o tardío, eso puede variar, pero si las lesiones no son accesibles al traductor, como estas lesiones de acá, nosotros podemos explorar pulmones aparentemente sanos. Y lesiones como esta de acá, que son lesiones más periféricas y accesibles, porque es a la parte lateral del tórax, al sonido, puede darnos algún tipo de hallazgo que ya nos puede orientar a que ya está el paciente ya está teniendo un compromiso pulmonar y puede justificar su problema respiratorio. El otro problema que tenemos es de que un mismo pulmón puede tener diferentes grados de pérdida de aireación. ¿De acuerdo? Ese es un detalle importante porque eso nos va ese es un objetivo en la ventilación mecánica, tratar de homogenizar lo más posible el parénquima, tratando, como vamos a conversar después, de no lesionar el pulmón con el seteo que le hagamos con el ventilador. Pero todos los diferentes grados de aireación, como esta zona de acá, que es una zona de parénquima aparentemente normal, que nos da un patrón de líneas A, un vidrio esmerilado, probablemente no coalescente, que lo vemos acá, un vidrio esmerilado más intersticio alveolar, ya con líneas B coalescentes como este de acá, y una zona consolidativa posterior, en cual ya vemos un consolidado propiamente dicho. Entonces, este tipo de hallazgos nos debe poner en alerta de cuál es el tipo de seteo que vamos a darle al paciente en el ventilador mecánico, porque esto de alguna forma funciona con porciones pulmonares que tienen mecánicas pulmonares diferentes y que no todo y que el tratar de mejorar una zona puede terminar perjudicando otras. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener diferentes patrones pulmonares y lo que siempre nosotros tratamos de hacer como un ejercicio mental es que cuando hacemos una ecografía de pulmón, que lo vamos a ver cómo la podemos más o menos ordenar, es tratar de imaginarnos tomográficamente cómo morfológicamente puede estar comprometido ese pulmón, por lo menos en las zonas superficiales, ¿no? Entonces yo puedo tener zonas de pulmones aparentemente sin mucho compromiso y zonas de pulmones completamente comprometidas, y es esa heterogeneidad en la distribución de la lesión la que hace muchas veces que el tipo de ventilación sea más complicada, ¿no? Porque no sabemos exactamente si es que el tratar de favorecer una zona nos puede llevar a terminar perjudicando otras en el ventilador mecánico. Esta diapositiva es interesante porque lo pone así, ¿no? O sea, lesiones precoces o enfermedades en estadios precoces suelen tener una distribución periférica quizás un poco más aleatoria. Y los estudios o la forma de entender la fisiopatología en las zonas
en la distribución de las zonas en paciente COVID, dependiendo de que si es un obeso, no obeso, no solo por los fenómenos inflamatorios, sino sobre todo por los fenómenos de mecánica pulmonar, de complacencia de caja, etcétera, son importantes para tratar de entender la naturaleza de la lesión que estamos viendo. No todo consolidado que vamos a ver va a ser inflamatorio, muchos consolidados son por colapso, así de que es el tratar de apoyarnos o tratar de identificar ese tipo de consolidados puede ser, con el ecógrafo puede ser importante para tratar de optimizar la ventilación mecánica. Si podemos llegar a eso, ¿no? Pero acá a lo que quiero, esta diapositiva básicamente es a lo que nos orienta de que normalmente las lesiones se hacen más periféricas en estadios más tardíos de la enfermedad y probablemente también en estadios más graves de la enfermedad. Pero cuando tratan de hacer un correlato eh, entre la tomografía y la ecografía, ese puede ser un sesgo en el sentido de que dependiendo del momento en el que captes al paciente, puedes tener un mejor rendimiento del ecógrafo. ¿De acuerdo? Lesiones muy precoces, lesiones o estadios de enfermedad muy precoces, probablemente van a escaparse a la evaluación del ecógrafo, por lo que ya venimos comentando. Un paciente que vienen como este es un paciente que requería ventilación mecánica, saturaba muy bajo, está con un PAFI muy bajo y sin embargo ustedes ven de que las lesiones que están por acá están muy salpicadas dentro del parénquima y probablemente un hallazgo periférico podría ser menor. Por eso es de que siempre los hallazgos ecográficos hay que integrarlos en la clínica. La ecografía por sí sola no nos puede decir, no nos va a decir qué tan grave está el paciente, sino es el propio estado clínico el que nos va a decir la gravedad del mismo. Y en consenso, finalmente, para tratar de hacer la evaluación, para lo que vamos a ver ahora que son los scores, es el tipo de sistematización que se ha venido haciendo durante la pandemia, ¿no? La escuela del consenso de Volpicelli 2012 ya lo planteaba así, evaluar seis caras por hemitórax, cara anterior, lateral y posterior, en cada una de ellas superior e inferior. ¿De acuerdo? Otras escuelas como la de Liechtenstein que plantea solamente cuatro, es decir, 1, 2, 3 lateral, 4 posterior, para fines prácticos de investigación y de todo lo demás, no se ha tomado en cuenta, y todo lo que se toma en cuenta ha sido lo de las recomendaciones del consenso del 2012. Una observación en general, el ultrasonido pulmonar, tiene limitaciones importantes por ser una técnica de superficie. Uno, y otra limitación, es que no mapeamos toda la superficie. ¿De acuerdo? Hay zonas que son ocultas al traductor. Las zonas que están cubiertas por la escápula, las zonas propiamente, toda la cara lateral de los lóbulos superiores que está cubierto por el hombro, que no podemos meter mucho por la zona de la axila. En pacientes que están muy delicados, las zonas paravertebrales tampoco se pueden evaluar porque los pacientes sabemos que están muy inestables para lateralizarlos a veces. Entonces, hay muchas limitaciones en ultrasonido, como para, especialmente en ventilación mecánica, poner el traductor en un solo sitio y querer tomar decisiones solamente por una zona que estoy insonando. ¿De acuerdo? Ese es un punto que debemos tener en cuenta. Y lo otro que debemos tener en cuenta es de que el pulmón se puede compartimentalizar, tiene diferentes grados de pérdida de aireación. Eso también es importante porque lo que es bueno por una porción del pulmón no es buena probablemente para otra porción del pulmón. Entonces, eso puede terminar siendo lesivo en marcos generales si no tenemos cuidado o si solamente prestamos atención a una zona que la vemos seriamente comprometida, porque el ultrasonido es algo que tiene, que es bueno, que es malo, es de que no da evaluaciones focalizadas, no da una evaluación global de todo el parénquima. Funcionalmente no da una evaluación global. Entonces eso nos puede llevar a cometer ciertos errores y solamente prestamos atención a una zona donde puede ser traductor y me olvido de todo el resto del parénquima. En general, todo lo que es monitoreo de ventilación mecánica no se hace por evaluaciones de porciones aisladas. No encontramos estudios en el que se haga manejo de porciones aisladas. Lo que se maneja son, en general, scores, con los problemas que tienen los scores, pero los scores lo que permiten hacer una evaluación de todo el parénquima pulmonar. Hay diferentes formas de hacer la evaluación. El más conocido de todos es el score de aireación pulmonar, y acá sí les pido, espero no enredarlos en eso, porque sí resulta a veces un poco confuso. Tenemos el score de aireación pulmonar, el que es el más conocido, el LUS score, de aireación. Últimamente, durante pandemia, se describió la variación del LUS score, que es
y ahora se los explico, pero es tener un score inicial, un score final, la irradiación pulmonar, el score de reirradiación pulmonar, que es el estudio de Buchemat, ya desde varios años atrás, y perdón, últimamente ha venido tomando fuerza el score de consolidados, que me parece que a la larga es un score que resulta interesante por el concepto que va tomando, especialmente para evaluar gravedad y para tratar de hacer seguimiento y monitoreo. Y la variación propiamente del score de consolidados, que todavía no está tampoco del todo consensuado, porque uno entra en literatura y encuentra hasta 2, 3 tipos de score de consolidados diferentes. Este score de aireación pulmonar no es un score nuevo, es un score que viene ya escrito hace bastante tiempo. Es un score que se basa en lo mismo, en los diferentes grados de aireación. Es un score que se describió fundamentalmente para pacientes con distrés respiratorio hace ya como 10 años atrás. ¿De acuerdo? Atribuyen lo mismo que hemos comenzado, hemos dicho al comienzo, atribuyen un puntaje aleatorio, porque le pusieron 0, 1, 2, 3, pudieron haberle puesto 10, 20, 30, pudieron haberle puesto A, B, C, D, X, Y, Z. El 0, 1, 2, 3 no engloba ningún tipo de ningún tipo de cuantificación. ¿De acuerdo? En realidad es una nomenclatura que pudo haber sido 0, 1, 2, 3 o puede ser 3, 2, 1, 0. O sea, no, fue una adjudicación un tanto arbitraria, por eso es que no nos permite hacer valoraciones realmente de medición, de aireación, sino solamente de comportamiento cualitativo, nada más. Se le atribuyó 0 puntos a la zona que tenía líneas A, como que era una zona que estaba bien aireada, 1 punto a las zonas que tenían líneas B no coalescentes, es decir, en líneas generales podemos calificarlas como líneas B que pueden ser contadas o diferenciadas unas de otras. Le dedicó 2 puntos a las zonas que tenían líneas B coalescentes, es decir, que no podía diferenciar unas de otras, y con una constitución, una parte de pulmón blanco ahí, y se les ubicó 3 puntos a cualquier consolidado. De acuerdo, es decir, que en el score de aireación pulmonar, evaluando las 6 caras que les mencionaba, el puntaje va a ir de 0 a 36 puntos. Este score, como les decía, no es nuevo. Ya tiene buena cantidad de años de escrito, y es el que de alguna forma más se viene utilizando durante la pandemia. Se le ha tratado de atribuir algunas modificaciones, tratando de incluir lesiones pleurales, que no han sumado mucho, tratando de dar otro tipo de nomenclatura, luz 0, luz 1, luz 2, score 1, score... Al final es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, al margen de todo, lo que se tratamos de evaluar es el grado de aireación. ¿De acuerdo? Es más o menos un demostrativo. Cara anterior, superior, inferior. Me pasé. Cara anterior, superior, inferior. Cara lateral, superior, inferior. Cara posterior, superior, inferior. ¿De acuerdo? Y en cada uno de ellos, de acuerdo a los hallazgos, si hay líneas B, si hay líneas B no coalescentes, o coalescentes como este acá, es de 2 puntos. Líneas A, 0 puntos. Consolidados, aquí hay un consolidado subpleural, 3 puntos. Aquí otro consolidadito chiquito, 3 puntos. Independientemente del tamaño del consolidado, se le atribuye a 3 puntos. ¿De acuerdo? Este es el LUS score, el score de aireación pulmonar. Durante la pandemia, lo que se ha descrito es la variación del score de aireación. Es decir, yo hago una evaluación, hago el primer LUS score, hago una intervención, la que quieran, lo pronan, lo lateralizan, lo reclutan, no hacen nada, lo que quieran. Y después de un tiempo quieren monitorizar al paciente, hacen un segundo score, un segundo luz score. Y ahí solamente lo que se hace es comparar, ¿de acuerdo? Entre uno y otro, en este paciente tenía 31 puntos en el pre, 22 puntos en el post, y se contaba la variación, ¿de acuerdo? Ha habido 9 puntos, un delta de 9, ¿está bien? Entonces, esa es la variación de aireación pulmonar. Es otra forma de monitorizar al paciente. Otra forma de monitorizar al paciente, que es un poquito más enredada de entender, es el score de reaireación pulmonar. El score de reaireación pulmonar fue escrito por Buchemat, en francés, hace ya varios años, en que también evalúa lo mismo. Evalúa un primer score, un primer luz score, un segundo luz score y una intervención que haga alguna diferencia entre ambas. Solo que acá, como para recalcar lo que les mencionaba al comienzo, para no enredarse en su nomenclatura, él, en lugar de atribuirle 0 puntos a las líneas A, lo llamó N.
patrón N. Líneas B no coalescentes, B1, líneas B coalescentes, B2, y consolidados de cualquier tipo, patrón C. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Y fíjate la facilidad con la que le cambia la nomenclatura y no pasa nada. ¿Y por qué hace esto? Para poder aplicar un score de radiación, en el cual lo que él trata es de ponderar cuánto de volumen aéreo se puede haber ganado. Entonces, si un patrón de consolidación pasa a líneas B no coalescentes, o de líneas B no coalescentes pasa a líneas, o coalescentes digo, pasa a líneas B no coalescentes, o pasa un patrón A, un punto. Si se saltea uno, es decir, pasa consolidado a líneas B no coalescentes, o de un pulmón blanco a líneas A, 3 puntos. Y si con la intervención que yo hice, paso de consolidado, paso a líneas A, le atribuyo 5 puntos de ganancia. ¿De acuerdo? Ahí estoy comparando entre uno y otro. Y contrariamente también, si es que con lo que he hecho, en lugar de mejorar una zona, quizá he perdido dirección, o a perder un punto, o a perder ponderadamente 3 puntos, o a perder 5 puntos. Así que una zona que estaba bien aireada se me convierte en un consolidado. Entonces, al final, ¿qué hago? Al final lo que hago es, en lugar de ponerle 0, 1, 2, 3, es atribuir esta nomenclatura para poderlo ingresar en una tabla y poder considerar la variación. Si pasa de B2 a B1, aquí está. Pasa de B2 a B1, esto es un punto. Un punto. Si pasa de C a B2, pasa de C a B2, es otro punto. Si este paciente hubiese tenido un consolidado, que pasó de consolidado a un patrón N, o sea, a un patrón de consolidación a líneas A, les hubiese atribuido 5 puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que el problema con esto es el mismo, que le ponemos 1, 3, 5, cuando pudo ser 10, 15, 20, cuando pudo ser 30, 50, 80, o sea, no tiene un correlato con esa variación no tiene un correlato con un volumen de aire ganado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un sesgo importante. Uno revisa el estudio y pone más o menos eso, porque lo correlaciona con volúmenes en el ventilador mecánico. Pone que una variación de 8 puntos aproximadamente se asocia con una ganancia entre 200 a más de 800, si la mente no me falla, a más de 800 cc. Es una variación enorme para un pulmón. Solamente en un punto de corte que no nos manifiesta realmente una más que solamente ganancia de aire. Luego, en el curso de los meses, se ha venido hablando más de los scores de consolidación pulmonar. El score de consolidación pulmonar es un score interesante, pero poco difundido. Ellos lo que atribuyen es que cualquier patrón que no tenga una consolidación, le pone un patrón 0, ¿de acuerdo? De líneas A, de líneas B no coalescentes o de línea B coalescentes. Esto vale 0 puntos. Si es un consolidado yuxtapleural, chiquito, dependiendo, yo he considerado este score para ponérselos, hay otros que miden el tamaño, generalmente menos de 2 centímetros, no lobar, menos de 2 centímetros, un punto. Si es de más de 2 centímetros, pero no lobar, 2 puntos, es un consolidado grande, lobar o segmentario, 3 puntos. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que hacen es lo mismo. Tú puedes hacer una variación, hacer tu evaluación de consolidados pulmonares y después de una intervención que hayas hecho, o quizás no hacemos nada, haces tu monitoreo, lo pones al paciente en ventilación protectiva y vas viendo si es que el paciente ha comenzado a reairar el pulmón. Y lo que monitorizamos es la variación del score pulmonar. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque en el paciente específicamente con COVID, las líneas B que nosotros podemos tener no necesariamente se pueden asociar a pérdidas de dirección, se pueden asociar propiamente al fenómeno inflamatorio per se. Entonces, y como vamos a ver después, no nos serviría de mucho pretender que con la ventilación mecánica voy a desaparecer la inflamación, ¿no? O sea, no va a servir de mucho que si yo seteo un paciente que tiene un patrón de líneas B coalescentes y después que he hecho lo que haya tenido que hacer, me siga un patrón de líneas B coalescentes, probablemente siga así porque es el propio fenómeno inflamatorio y no es una pérdida de dirección que por más que lo setee, haz algo que le quiera romper el pulmón, no va a terminar mejorando con la titulación de presiones, ¿no? Entonces, ese es un punto importante y por eso es de que
Creo yo que en el curso de los meses el score de consolidación ha ido tomando un toque especial porque no, en caso de COVID, mucho de la consolidación que tenemos es más zonas de colapso que propiamente fenómenos inflamatorios tipo neumónico, ¿no? En que hay un compromiso de llenado alveolar, por lo menos en las fases iniciales, cuando el paciente entra en ventilación mecánica. Entonces, en este ejemplo, este paciente, el paciente en la evaluación previa tenía 16 puntos en su score de consolidación y después la maniobra que se hizo terminaba con 0 puntos, ¿no? Por decirlo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con ventilación mecánica y vamos a evaluarlo, entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer una evaluación transversal. Si nuestra evaluación va a ser transversal, un luz score o un score consolidado nos puede ser útil. El que está validado, el que sirve en los trabajos de investigación para todo esto es el luz score. Pero en la práctica, el score de consolidados te da una información muy importante para tratar de monitorizar el efecto de la ventilación mecánica que estamos haciendo. Eso es uno. Lo que tú quieres es evaluar una intervención que estás haciendo con el ventilador. Lo que quieras. Pronarlo, lateralizarlo, reclutarlo, subir el PIB, lo que quieras. Desde el punto de vista ecográfico, lo que te conviene es una evaluación comparativa. En ese sentido, tienes que hacer una evaluación inicial, una evaluación final con el score que quieras y calcular un delta de luz score, un delta en tu score de consolidados o un score de regresión. ¿Cuál es el problema con esto que siempre debemos tener en cuenta? Es de que esta comparación no deja de ser una comparación arbitraria, ¿de acuerdo? Es decir, yo no sé, cuando yo digo el paciente ganó 15 puntos, ¿qué significa que ganó 15 puntos? ¿Qué significa? Que ganó 100 cc, ganó 50 cc, ganó 80 cc de volumen tidal. ¿Qué significa 15 puntos? Eso no lo sabemos. Entonces, al no saber eso, entonces nos queda un poco, al menos yo lo entiendo, como que me quedo un poco en el aire. ¿Qué tanto beneficio estoy obteniendo? ¿No es cierto? Una observación en general que podemos poner acá es de que estos sistemas de calificación no son cuantitativos. Entonces, al no ser un sistema de calificación cuantitativo, es un sistema de calificación cualitativo, como cualquier evaluación cualitativa, tenemos que tomarla con pinzas porque eso va a depender de la interpretación que le voy a dar. Todos los sistemas de monitoreo que usamos con ecógrafo es global, ¿de acuerdo? O sea, no es solamente ver la porción que estoy, o sea, no es centrar mi atención focalizada en una porción del pulmón y tratar de trabajar sobre esa porción del pulmón si es que lo que quiero es trabajarlo con el ecógrafo. Así que yo voy a hacer lo que independientemente de las maniobras que yo quiero hacer, que es lo que debería hacerse en realidad, de acuerdo a la mecánica pulmonar, a las variables gasométricas, ventilatorias, lo que yo quiera monitorizar en el paciente, y quiero ver el efecto con el traductor, es otro rollo. Pero si lo que yo quiero es tratar de manejar el ventilador usando el traductor, como algunas veces escuchamos acá y en otros foros, vamos a titular el PIB con el ecógrafo, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso no lo encuentras escrito en ningún sitio, ¿no? Yo no lo encuentro. Se usa para valorar el resultado de las intervenciones, lo que les comentaba, no necesariamente para guiar titulaciones, ¿no? Ese es un punto que creo que debemos tener en cuenta. Entonces, ya propiamente en ventilación mecánica. En ventilación mecánica, el ecógrafo te puede servir para varias cosas. Antes, durante y al final. Antes, la pregunta que nos vamos a hacer es si el ecógrafo podría ayudarnos a concretar una indicación. Creo que la pregunta es muy ambiciosa en realidad. Si más nos puede ayudar a tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con el paciente para entrar en ventilación mecánica. Más que el ecógrafo, pretender que el ecógrafo te diga por sí mismo que el paciente debe entrar al ventilador, eso suena muy tirado de los pelos, ¿no es cierto? Durante la ventilación propiamente es cómo nos podría monitorizar, ayudar a monitorizar al paciente la ventilación mecánica, y en la salida del ventilador es qué utilidad tiene esto en el winning, en el destete del ventilador, ¿no es cierto? El último punto no lo voy a tocar, vamos a centrar en el antes y el durante. Entonces, esto nos puede dar una información sobre el diagnóstico y el pronóstico, sobre lo que vamos a encontrar en el ventilador. Una de las cosas que vamos a encontrar sea una enfermedad, esto es al comienzo de la pandemia, probablemente a estas alturas esto ya puede haber cambiado con las diferentes presentaciones clínicas que estamos viendo que hay, la variación en las cepas, también creo que altera un poco la forma de presentación, especialmente los tiempos de
de precoz, intermedio, tardío, o los tiempos a que un paciente llega a ponerse grave o requiere ventilación mecánica también se han visto alterados con las variaciones que hemos tenido. Hemos visto hasta 2, 3 grupos de pacientes diferentes, creo yo, en lo que hemos podido observar. Pero lo que comúnmente tenemos es que los pacientes van a tener diferente grado de compromiso pleural. Es algo más o menos común. Prácticamente todos van a tener diferentes grados de compromiso intersticial y en diferentes grados van a tener diferentes grados de compromiso consolidativo. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que casi siempre vamos a encontrar en común a todos va a ser lesiones pleurales y patrones intersticiales. Y en algunos vamos a encontrar patrones consolidativos. Como les decía, hay que ver de qué naturaleza depende esa consolidación. Por un punto que debemos tener en cuenta es de que con fines diagnósticos, mucho del diagnóstico con el ecógrafo se ha visto del beneficio diagnóstico que hemos tenido con el ecógrafo se ha visto favorecido por la alta prevalencia en la enfermedad, ¿no es cierto? Es una pequeña lista que siempre me gusta poner de todas las enfermedades que producen patrones intersticiales de diferente tipo. Es una lista chiquita. No le vamos a pedir al ecógrafo que nos haga el diagnóstico de cada una de ellas en forma específica. Con el curso del tiempo, el COVID-19 entrará como un diagnóstico más ahí. Ahora, el beneficio que tenemos con el ecógrafo para diagnosticar, o para aproximar, mejor dicho, un diagnóstico de COVID, lo usufructamos por la prevalencia que tiene la enfermedad. Pero conforme la prevalencia de la enfermedad vaya disminuyendo, el abanico de diagnósticos diferenciales va a volver a abrirse como siempre lo hemos planteado. Un patrón intersticial de etiología de determinar es lo que en buena parte el ecógrafo a donde el ecógrafo nos puede llevar. En la valoración de la gravedad, acá encierro en rojo, estos son estudios también más o menos de mitad de pandemia, un cuadro severo, cuadros severos críticos, y como ven, las lesiones pleurales están, ¿no? Como que no varía mucho entre el moderado severo, ahí, acá en esta data ponen 60-60 por ahí, en esta data encuentran en todos 100-100, patrones intersticiales, es el hallazgo más común que vamos a encontrar. Lo que sí llama la atención es la manera como la severidad se asocia a una progresión de los consolidados. Es algo que resulta innegable, de los hallazgos consolidativos. Entonces lo que queda por ahí tratar de determinar o tratar de ver es la naturaleza del consolidado que estoy viendo cuando encuentro un paciente con esto. Para fines de corte y fines pronósticos, que más o menos también se comenzó a escribir. Si la mente no me falla, este fue el primero que sacaron por agosto del 2020, en que buscaban un punto de corte que podía ser pronóstico en gravedad. En este estudio ponían un luz score de aproximadamente mayor de 18 como un factor de riesgo. Estudio que ponía 17. Es otro estudio en el que encontraba que los pacientes que iban a requerir ventilación mecánica, que es otro punto de corte, ya no es de riesgo de fallecimiento, era un punto de corte de 20. En este otro estudio planteaba un punto de corte de 17, pero como que todos iban por ahí, entre 17, por encima de 17, y probablemente hay dos estudios que a mí me llamaron la atención. Uno, buscando puntos de corte con objetivos pronósticos. Uno es este de acá, en el que básicamente los pacientes que eran dados de alta sin mayor problema, que no requerían ventilación mecánica, que no requerían ser admitidos en UCI, tenían un score en menos de 17, que más o menos se correlacionaba con los primeros estudios que sacaron. Mientras que los pacientes que iban mal tenían no solo un score mayor a 17, sino que tenían un score más allá de 25 inclusive. ¿De acuerdo? Los pacientes que fallecían, pacientes que requerían estar intubados, pacientes que terminaban admitidos en una UCI. Esto, sin embargo, no nos permite aproximar un punto de corte pronóstico. Este es otro estudio interesante en el que ya correlacionan acá el PAFI, pero básicamente para graduarlo de acuerdo al leve, moderado, severo, en la forma como estratifica este estudio, ponen acá se aglomeran los pacientes que no han requerido ventilación mecánica, entre leve y moderado, pero que no requieren ventilación mecánica. En rojo se aglomera ese grupito de pacientes que requieren ventilación mecánica, que son básicamente los que están en estado severo. Tienes un punto de corte en 17.
luz score. Como ven, el luz score no te hace una diferencia en punto de 17 de qué pacientes van a requerir, porque tengo casi la mitad de los pacientes por encima de luz y por debajo de luz que no requieren ventilación, y por encima de luz y por debajo de este punto de corte que requieren ventilación mecánica. Tengo un punto de corte 25, ya lo hace demasiado específico. Ya nos sirve bien para ver los pacientes que no van a requerir ventilación mecánica, pero hay pacientes que requieren ventilación mecánica, que terminan requiriendo ventilación mecánica por debajo de ese 25, casi todos también. Entonces, como que los puntos de corte pronósticos, al menos a mí me dejan la sensación de que no deberíamos tomarlo muy a rajatabla, decir, este paciente está en 17 y está yendo mal, va a ir mal, sino siempre terminar de pegarnos a la clínica. Básicamente, ¿por qué? Porque al comienzo de la pandemia hubo una fiebre por tratar de definir la gravedad en base a los hallazgos ecográficos. Salieron varios protocolos, algunos formales, algunos informales, en el que inclusive decidían, de acuerdo al luz score, el tipo de ventilación mecánica que el paciente debía recibir. En el curso del tiempo hemos ido aprendiendo y hemos ido entendiendo que eso no tiene ni pie ni cabeza. Y se fundamenta probablemente en el tiempo en este tipo de descripciones, ¿no? Y en este sentido, para tratar de asociar gravedad, los scores consolidados resultan con un mejor perfil para tratar de definir el paciente grave del no grave. Creo que es interesante. Por eso es que una observación que podemos dejar por ahí, que es probable que un score de consolidación sea más sensible en predecir gravedad que el propio luz score. Sé que están corriendo un par de estudios por ahí, uno en Europa, otro en Estados Unidos, para tratar de ver cuál resulta mejor. Pero algo que sí creo que en el curso de la pandemia nos hemos dado cuenta es de que el luz score propiamente, siendo el caballito de batalla y siendo el score más utilizado en las publicaciones y todo lo demás, no es el mejor. Debemos buscar una alternativa que nos permita tener una visión más clara de esto. Propiamente ventilación mecánica, ya cuando el paciente ya lo tenemos intubado, ya decidimos todo lo demás, hicimos toda la filosofía que tuvimos que hacer, y ya lo tenemos al paciente en ventilador, ¿cómo usamos el ecógrafo? Al comienzo salió esta famosa teoría Gattinoni, el fenotipo L, el fenotipo H, que en buena parte fue susceptible de malas interpretaciones, en el sentido de que en base a patrones tomográficos, inclusive aparecieron varios estudios ecográficos que buscaban hacer un correlato ecográfico entre el fenotipo L y el fenotipo H, pero cuando uno presta atención a esto, no es que vamos a definir el fenotipo por la imagen, sea tomográfico, sea ecográfica. Vamos a definir el fenotipo por las características de la mecánica pulmonar, ¿no es cierto? Y vamos a ventilar al paciente de acuerdo a las características de esa mecánica pulmonar, ¿no? Porque algunas veces hemos visto por ahí, y como les digo, no solamente en foros acá, sino en otros sitios, en el que se sacaba la tomografía, teníamos la tomografía ahí, y en base a la tomografía dice que es un fenotipo L. Un fenotipo L, y se aplicaba un tipo de programación del ventilador porque era un fenotipo L. No, hay que ver si es que ese hallazgo tomográfico tiene correlato con un fundamento de mecánica pulmonar, que es en realidad lo que nos interesa para poner al paciente en ventilador. ¿No es cierto? No ventilamos imágenes, ¿de acuerdo? O sea, si vamos a ventilar un paciente, cuando estamos ventilando al paciente, debemos tener claro la mecánica del pulmón que estamos ventilando. No estamos ventilando la imagen. Y es más, en el curso de los meses, este fenotipo L, fenotipo H fue modificado por otros autores. Ya no hablan de fenotipo L, fenotipo H, no hablan del fenotipo 1, fenotipo 2, fenotipo 3, como que todo era una cadena evolutiva en un proceso de enfermedad hacia un mayor agravamiento. Y como que fue así. El querer siempre definir cuadros clínicos estáticos es peligroso, ¿no? Es peligroso porque la patología y la enfermedad siempre resulta siendo dinámica. En el curso del tiempo, fuimos entendiendo de que el principal objetivo de la ventilación mecánica es proteger el pulmón. Proteger el pulmón en el sentido de no pasarnos de ciertos límites y tener paciencia a que el pulmón termine de desinflamar, ¿no? Termine de desinflamar y que termine de desinflamar con la menor lesión posible generada por el virus, si fuera posible manejar eso, pero fundamentalmente darle tiempo al pulmón de que mejore sin nosotros añadirle más lesión por la ventilación mecánica que le estamos dando al paciente.
Por eso es que al comienzo, cuando hicieron estos estudios, al comienzo de pandemia, es una editorial, que planteaban que el Luz Score podía ser un punto de corte para predecir si es que el paciente se iba a ventilar de una u otra manera, que el hallar consolidados era un indicativo de incluir maniobra de reclutamiento o adicionar sesiones de PIP al paciente. Son cosas que en el tiempo han ido cayendo en cuestionamiento, ¿no? Me pasa. Básicamente porque nosotros, lo que comentábamos al comienzo, lo que nosotros estamos viendo fundamentalmente es aireación, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vemos con el ecógrafo es aireación, pero cuando un paciente está en ventilación mecánica no nos interesa solamente que el pulmón esté aireado, nos interesa cómo estamos ventilando el pulmón. Entonces, lamentablemente el ecógrafo no nos da una clara idea de cómo lo estoy ventilando. Sí me da una idea de cómo lo estoy aireando. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, yo puedo tener un pulmón muy bien aireado, pero muy mal ventilado. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma eh, si queremos solamente o centrarnos solamente en la imagen ecográfica, radiológica, tomográfica, ya la que sea, para ver la aireación, no debe ser un sesgo para nosotros ver cómo estamos ventilando al paciente, con qué parámetros de protección pulmonar estamos, con qué parámetros y con qué objetivos de PAFIC, objetivos de no sobredistender, etcétera. Son variables que no debemos olvidar que entran dentro de los parámetros de protección pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a hacer algunas observaciones a los scores, propiamente, qué es lo que nos atañe. Primero, algunas cosas sobre la atribución de los puntajes. Las líneas A, que equivalen a 0 puntos, como les decía, no cuantifican nada, no incluye otros parámetros más que la aireación. Ese es un gran sesgo, ¿de acuerdo? Porque no me dice si es que el paciente está bien ventilado o está mal ventilado. No es un objetivo de la ventilación llevar al paciente de llevar una porción pulmonar a líneas A, porque puede estar sobredistendiendo el pulmón. Entonces, como les mencionaba al comienzo, la línea SA, lo que me introduce fundamentalmente es aireación. Pero yo, ¿cómo evalúo que el paciente está ventilando? O que esa porción de pulmón que estoy insonando está bien ventilada. Un hallazgo indirecto, hay otras formas probablemente de verlo, como tomógrafo impedancia, etc. Pero con el ecógrafo, una forma indirecta de poder ver es el movimiento de la pleura. El deslizamiento pleural es un movimiento que me traduce que la pleura, que esa porción de pulmón está siendo ventilada. ¿De acuerdo? Lo vemos en el paciente, lo vemos en la persona sana, lo vemos acá. Este es un ejemplo clásico que siempre ponemos. Miren cómo se mueve esa línea pleural. El paciente está respirando normal. Le mismo que contenga la respiración y miren cómo cambia el movimiento de la pleura. Un movimiento de deslizamiento, un patrón de deslizamiento, mejor dicho, un patrón de pulso. Ahí pulsa. 1, 2, 3, pulsa. ¿De acuerdo? Este pulmón está completamente aireado, igual que este. Acá me quedó corta la imagen, todavía vemos líneas A. Casi no las líneas A, está completamente aireado este pulmón, pero no está ventilándose. ¿No es cierto? Entonces, por eso es de que, si bien es cierto de que con el ecógrafo vamos a ver aireación, no vamos a ver ventilación. Entonces, prestan acá un poco de atención. Vean acá esta línea pleural, cómo se desliza. Este es un paciente que tiene un Rabin pressure de 12. Un pressure de 12. Y por diferentes maniobras, el Rabin pressure se sube a 20 y miren cómo cambia el movimiento de la pleura. Pulsa. 1, 2. Miren esta porción de acá. Miren cómo pulsa. Eso no se ve acá. ¿De acuerdo? Las líneas A en un pulmón aireado, no puede que el pulmón esté bien ventilado, puede que el pulmón esté sobredistendido, hay que hacerle caso acá, creo yo, al VR, al ventilatory ratio, si es que me está traduciendo que hay sobredistensión pulmonar, es algo que debemos monitorizar. Si yo tengo un pulmón completamente bien aireado y veo que esa pleura no está deslizando, está pulsando, puede que pulse por la misma patología, porque el pulmón ha perdido complacencia por la misma enfermedad. Pero también puede que pulse porque lo estoy sobredistendiendo también. Entonces, si yo no tengo un basal,
si yo tengo esto antes, qué sé yo, de una maniobra de reclutamiento, y tengo esto después de una maniobra de reclutamiento, entonces al margen al margen de la aireación que puede haber ganado, tengo que prestar atención a que probablemente ese pulmón lo puede estar sobredistendiendo. Y tengo que buscar alguna variable o una forma de evaluar si ese pulmón está sobredistendido o no. En ese caso, el ventilador Rator creo que es una herramienta que le hemos estado usando y nos da buena información al respecto. El, en el curso de los meses también se ha venido tratando de cuantificar el pulso. Lamentablemente el pulso es una valoración subjetiva, ¿de acuerdo? Eso es un gran sesgo que tiene. Tú lo ves, yo lo veo antes de hacerlo, veo después que el paciente está deslizando, veo que después está pulsando, pero no tengo cómo cuantificarlo. Se ha tratado de medir Doppler espectral, se ha tratado de medir se trató de medir con modo M, se trató de medir una serie de formas, pero no hay una forma concreta hasta la fecha de poder valorar el deslizamiento, de poder medir el deslizamiento y de poder medir el pulso. Ese es un sesgo que tenemos. El ecógrafo no nos valora sobre distensión. Como no nos valora sobre distensión, entonces no me deja saber exactamente si es que el paciente está bien ventilado o no, entonces me deja saber si está bien aireado. Por eso es una cara de la moneda. Ignorar la otra cara puede tener consecuencias fatales para el paciente. Sobre todo, cuando existen estudios, este es un estudio interesante, un paciente en premortem, le hacen una ecografía pulmonar y cuando el paciente fallece, toman biopsias de las zonas insonadas. Es interesante que en esta zona, en este paciente, que aparece con líneas A, en la ecografía, en el post-mortem encuentran zonas de membrana hialina y diferentes hallazgos asociados a injuria inducida por ventilador. Es decir, si yo tengo un paciente con líneas A, está bien aireado, está bien bonito, la placa está negrita, el ecógrafo está más lindo que nunca, por este pulmón que está sobredistendido, lo estoy injuriando. Por eso es de que tratar de mantener siempre líneas A en un pulmón probablemente no siempre sea lo más conveniente para el paciente. Sobre las líneas B, que valen 1 o 2 puntos dependiendo si son coalescentes o no coalescentes. ¿Qué problema tenemos acá? Que la evaluación puede ser muy subjetiva, porque para uno puede ser coalescente, para otro puede ser no coalescente, y eso es algo que todavía no está sesgado, por líneas B no las contamos. Y al no contarlas, están aprendiendo software para tratar de contarlas, pero al no cuantificarlas, eso puede crear sesgo interpretativo. Como les decía, la línea B puede corresponder a inflamación y no precisamente una pérdida de aireación que no va a mejorar con más presión, por más presión que le metas al paciente. Y no podemos diferenciar su naturaleza durante la evolución. Para cómo las líneas B son artefactos que son muy sensibles al tipo de traductor que uses. Esta es una lista de artefactos de consideraciones técnicas que van a hacer que una línea B se vean bien, se vean mal, se vean muchas, se vean pocas, etc. El tipo de traductor, la frecuencia, la ventana que te da el traductor, etcétera, etcétera. Todo eso va a influir en que tú veas mayor cantidad o menor cantidad de líneas B. Y por otro lado, el que nosotros tengamos patrones en vidrio esmerilado, esto puede corresponderse propiamente unas líneas, un patrón de vidrio ilustrado, va a permitir que aparezcan líneas B probablemente no coalescentes y un patrón intersticio alveolar te da un patrón ecográfico igual y evidentemente entre esta zona tomográfica y esta zona tomográfica la pérdida de aireación es bastante diferente, ¿no es cierto? Sin embargo, ecográficamente los hallazgos pueden ser similares. Eso es algo importante, que entre nosotros solamente calificamos o solamente medimos cómo cómo están las zonas entre líneas B no coalescentes y líneas B coalescentes. Y en el interín hay un abanico de posibilidades de pérdidas de dirección que no las medimos. Es decir, tenemos probablemente hasta 10 estadios diferentes de aparición de líneas B, que como no las medimos, lo dividimos entre coalescentes y no coalescentes. Y nos queda una diferencia bastante grosera porque no es 50-50 tampoco. Pero los consolidados, que a todos los consolidados se le atribuye 3 puntos en general, que todos hagan lo mismo, como siempre lo vemos, es un error de concepto, ¿no? O sea, el que tú tengas un consolidado grande y que después que haces, lo pronas al paciente de que un consolidado chiquito, no lo puedes valorar igual. Sin embargo, en el score te va a salir lo mismo. Estos son diferentes tipos de consolidados. Este, por ejemplo, es un consolidado por un reclutamiento tidal. El paciente expira, se cierra todo. El paciente expira, se cierra. Voy a colgar esto.
Expira, se cierra. Inspira, se abre. ¿Cómo sé que cuando inspira se abre? Porque veo línea pleural. O sea, como yo le mencionaba hace un rato, para que yo pueda ver la línea pleural significa que atrás hay aire. Si hubiese tejido, hubiese consolidado, hubiese líquido, lo que quieras, no voy a ver línea pleural. Es un efecto físico importante. Entonces, si yo estoy viendo línea pleural, si yo consigo que cuando el paciente expira, la línea pleural desaparece y aparece un consolidado, que a veces lo puedo ver bien o no, pero cuando el paciente inspira, aparece la línea pleural, esa zona está haciendo un reclutamiento tidal, es decir, se colapsa en inspiración y se airea en inspiración, como este de acá. Es una zona de pulmón inestable, es una zona de pulmón que va a generar injuria pulmonar. Este es un consolidado con broncográmero puntual en puntos, probablemente asociado a colapso. Este es un consolidado con broncograma aerodinámico. Este es un consolidado sin broncograma aéreo. Este es un consolidado con broncograma aeropuntiforme. ¿De acuerdo? Este es un consolidado más superficial y más pequeño. Este es un consolidado neumónico. Este probablemente tenga un componente atelectásico, habría que evaluarlo mejor. Estos probablemente sean por colapso. Esto probablemente sea lesión propiamente del COVID. Esta es una inestabilidad por pérdida probablemente de surfactante, de fuerza inspiratoria del paciente. El asunto es que todo vale en 3 puntos. Todos no van a responder igual a la titulación de PIB. O sea, no puede haber algo más absurdo que crear una atelectasia con PIB. ¿No es cierto? Entonces, el tratar de entender la naturaleza de lo que estamos viendo es fundamental porque no todo lo podemos tratar igual. Porque los diferentes mecanismos de formación de consolidados, de acuerdo a las teorías clásicas que hay, es decir, por obstrucción o compresión, que van a ser las atelectasias obstructivas o compresivas, por ocupación alveolar, que va a ser a la cabeza los fenómenos neumónicos, o por colapso alveolar. Por colapso, estos son los que mejor van a responder a la titulación de presiones. ¿No es cierto? Pero tenemos que saber diferenciar si es una o si es otra, porque a todos no podemos meterlos dentro del mismo saco. Esta teoría del tipo de consolidado, si es de un tipo por colapso o es de un tipo por inundación, ya viene de tiempos de las teorías de Bevilacqua y Gattinoni, así que esto tampoco resulta nuevo. Sobre el score de reiración, también es un punto, que acá meto en general cualquier score comparativo, pero vamos a poner el de reiración. Como ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Un B2 o un C? Porque si es un B2, cuando después que haga alguna maniobra se va a mejorar, pues se va a mejorar, porque me queda un pequeño consolidado acá, chiquito, insignificante, por ahí queda. Si es un consolidado, no va a mejorar nada. Entonces, uno de los problemas que hay es de que en el score de hidratación en relación con el luz score, no existe una gradación para el reclutamiento tidal. Ese es un sesgo importante porque es una de las cosas que frecuentemente vemos en pacientes con COVID. Otra cosa que tenemos es cómo se comporta el consolidado. Esto, si yo lo veo, le va a atribuir 0 puntos, porque ustedes ven que es un consolidado inestable, de volumen variable, inspira y expira y el volumen va a cambiar, y desde es un consolidado estable. Sin broncograma aéreo, pues es un consolidado estable. Este va a ser mucho más injuriante que este de acá. Y probablemente para que yo haya pasado de aquí a acá, he tenido que hacer algún tipo de maniobra. Quizá lo he probado al paciente, quizá lo he lateralizado, qué sé yo. El asunto es que en score no me varía nada el puntaje, pero morfológicamente y funcionalmente probablemente sí, y quizás mecánicamente también. Entonces, todo esto se los traigo porque es importante valorar la utilidad que nos da el traductor. El traductor nos va a permitir, el ecógrafo nos va a permitir valorar aireación. Por si queremos valorar ventilación, no nos podemos centrar o rendir solamente a la imagen ecográfica porque tenemos que buscar más información para decir que el paciente está bien ventilado. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, es un paciente que está con PIB 10, está con PIB 10, una presión plató en 25, me da un DP en 15. ¿De acuerdo? Acá yo tengo que el paciente está con un patrón de B2, líneas coalescentes, en la cara anterior y en la cara posterior un consolidado. ¿De acuerdo? Después manejo el ventilador, termino con un PIB 15, un plato en 35, pero el DP se me fue a 20. ¿De acuerdo? Entonces, este patrón de líneas B2 pasó un patrón de líneas A, este patrón consolidativo pasó un patrón de líneas B coalescentes, y yo puedo decir, si fuese un score de regresión, que este pulmón lo he reaireado mejor. Porque si ustedes ven nuestras variables de protección pulmonar, el paciente ya no está bajo criterio de protección pulmonar.
Entonces, no se trata de reairear solamente, sino se trata de estar seguro de que la ventilación que estamos haciendo es la idónea y la más beneficiosa para el paciente. Es un caso similar. Este paciente lo tengo con un patrón B2, estaba con un PIB inicial de 10, algo hice, terminé con un PIB de 15, acá estaba con una presión plató de 24, me queda con un DP de 14, acá estoy con una presión plató de 30 y me queda con un DP de 15. Teóricamente también dentro del parámetro de protección pulmonar, pero este pulmón, y es más, yo acá tengo un patrón intersticial, termina en línea A, yo tengo un patrón de consolidación, lo abrí, lindo, y también me queda un patrón, se me pasó, también lo abrí, lindo, y me queda un patrón de línea A. Entonces acá he dicho, ganado, en esta porción nada más se hablan 8 puntos. El paciente lo he reaireado bien, y me sigue en parámetros protectivos. Pero cuando busco ver algún criterio sobre distensión, le calculo un BR, y el BR acá está en 2.1, y el BR acá me tiene saliendo en 3.2. Es decir, al paciente, si bien es cierto, lo he reaireado, pero lo estoy sobredistendiendo. Inclusive, gracias a las bondades de ese pulmón, en parámetros protectivos. Pero el paciente está probablemente sobredistendido. Por ejemplo, este paciente lo tengo acá con un líneas A, inicialmente, con líneas B, coalescentes. ¿De acuerdo? En este momento el paciente lo tengo con un PIB 16, con una presión plató en 34 y con un driving pressure en 18. ¿De acuerdo? Por algún motivo yo estoy pensando que el paciente está sobredistendido, lo que quieras, porque el DP está en 18, y le bajo el PIB progresivamente, porque tampoco se lo vamos a bajar de golpe, se lo bajo a 11. Y con eso me queda el plató en 24 y el driving pressure en 13. ¿De acuerdo? Probablemente entonces va a asociar una caída también del PAFI, porque obviamente puede tender a caer. Y en el score yo voy a terminar diciendo, acá está en línea B no coalescentes, sigue su línea B coalescentes en la cara posterior, pero en la cara anterior que tenía líneas A, ahora tengo líneas B coalescentes. Aparentemente he perdido aireación. Sí, pues probablemente has perdido aireación porque acá lo estábamos sobredistendiendo al paciente. Hemos titulado el PIB, hemos entrado en parámetros protectivos, y con estos parámetros protectivos hemos perdido aireación, pero hemos ganado protección pulmonar. Entonces, no toda maniobra que yo pueda hacer de pérdida de aireación se asocia a un deterioro pulmonar, a un deterioro del paciente. Entonces, tengo que estar seguro de que, no puedo ver solamente el ecógrafo, ni la placa, ni la tomografía, tengo que ver todo el contexto, especialmente de la mecánica en la cual me estoy moviendo. Y otra cosa que no valoramos tampoco es la naturaleza de la lesión. De más o menos un cuadro evolutivo con las diferentes fases que nos resultan ilustrativas para cómo se comporta el paciente en ventilación mecánica, especialmente una fase preexudativa, exudativa, una fase en la que empieza a aparecer diferente grado de neumonía organizada, y finalmente una fase fibrótica si el paciente va mal. En todos estos casos vamos a ver patrones intersticiales, con diferentes grados de compromiso intersticial, ¿de acuerdo? Pero es claro de que un patrón intersticial en una fase preexudativa en la que estamos en fase aguda es diferente a cómo se comporta un patrón intersticial en una fase fibrótica. Y lo vamos a ver igual al ecógrafo. ¿De acuerdo? Y de acuerdo también, los consolidados que encontremos, probablemente en una fase preexudativa vamos a encontrar zona de colapso, pérdida de surfactante, toda la fisiopatología que conocemos en esa zona, asociada a la mecánica propia del paciente, especialmente en pacientes obesos que van a requerir probablemente más presión positiva, diferente a que encontremos un consolidado, ya probablemente neumónico, en una fase tardía por una neumonía asociada a ventilación mecánica que tan frecuentemente nos afecta. Entonces, es evidente que no todo lo vamos a manejar igual. Es evidente de que el score de aires, los scores que nosotros usemos o la interpretación que nos hagamos de esto no puede ser igual en una fase aguda y dar la misma interpretación para manejar el ventilador mecánico en una fase tardía. No podemos interpretarlo igual. Yo no voy a meterme a reclutar una telestasia, no voy a meterme a reclutar una neumonía, probablemente me sirva mejor un prono como un drenaje postural quizás, qué sé yo. No voy a entrar en esos detalles porque es algo que vamos a valorarlo mucho de paciente a paciente. Pero lo que sí es necesario es identificar el mecanismo de la formación de la imagen. Eso es siempre, nosotros no, como siempre, se los digo a veces en cuestión de broma, pero nosotros no manejamos figuritas. Lo que nosotros tratamos de entender es ver una imagen y tratar de ver cuál es la fisiopatología que está atrás de la generación de esa imagen.
para poder hacer, un buen manejo y una buena toma de decisiones. Entonces, para terminar, el uso es un test diagnóstico de COVID, nos puede ayudar a reforzar algunas ideas, probablemente sí, al menos de lo que yo he visto y las veces que hemos conversado por ahí, como que no nos da información por sí sola. Necesitamos siempre contextualizarlo en la clínica del paciente, como cualquier otra prueba auxiliar. El USSCORE no cuantifica valores reales, ese es un sesgo importantísimo, no cuantificamos valores reales, o sea, convertirlo de 3 a 2 o bajarle 3 puntos el USSCORE, no sabemos realmente qué significa eso en ganancia de volumen de irrigación pulmonar. La línea SA no significa que estemos bien, podríamos estar sobreextendiendo. La línea B coalescentes tiene una amplia gama de pérdida de aireación y tranquilamente pueden no asociarse a la pérdida de aireación, puede ser probablemente el fenómeno inflamatorio. Los consolidados no disciernen por tamaños ni mecanismos de los mismos. Por eso es que no manejamos el ventilador para mejorar el USSCORE. Nuestro objetivo de la ventilación mecánica mejorar el USSCORE. Por eso es que no debemos titular el PIB con ese efecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos score que refleje mejor la mecánica pulmonar, que pueda tener algún grado de cuantificación, eso es importantísimo, y que valoren, y scores que valoren no solo la aireación, sino también la ventilación. En ese sentido, no nos debemos centrar solamente en aspectos morfológicos, sino también en aspectos funcionales, que es una de las cosas lindas que nos da el ecógrafo, ¿no? El poder acceder a la patología en tiempo real. Es algo a lo que no podemos renunciar y es algo a lo que debemos tratar de buscar con más énfasis. El ultrasonido pulmonar en general con la ventilación mecánica funciona muy bien, pero como cuando siempre decimos, ¿no? O sea, tú no haces un diagnóstico de una neumonía por placa de tórax, ¿no es cierto? O sea, entonces un diagnóstico con la clínica y tu examen auxiliar. Siempre decimos lo mismo. Con el ecógrafo igual, uno no hace un diagnóstico de neumonía porque encuentra un consolidado. Tienes tu clínica y tienes tus consolidados con ciertas características para que puedas concluir en un diagnóstico de una neumonía. En el paciente en ventilación mecánica, tu equivalente a la clínica es la mecánica. Entonces, no podemos trabajar con el ecógrafo independientemente de la mecánica. Pulmonar es global, ¿de acuerdo? O sea, no podemos trabajar con el ecógrafo en una forma divorciados de la mecánica o trabajar solamente una porción del pulmón y olvidarnos del resto del pulmón tampoco. Nuestra modo de conclusión, el ultrasonido pulmonar viene teniendo un rol importantísimo en el manejo del paciente con COVID-19 en general, no solamente en la patología respiratoria. Morfológicamente se siguen usando los artefactos que ya conocemos, y aunque no consigue ser semejante a la tomografía, especialmente en fases tempranas, tiene su propio valor, pero también es necesario validar sus propios scores. El ultrasonido pulmonar en ventilación mecánica siempre debe ser contextualizado en el análisis de la mecánica pulmonar, y no solo de la mecánica, sino también de las otras variables que respaldan el efecto fisiológico de la mecánica. El PAF, el VR, la gradiente, lo que quieras. No deberían tomarse decisiones ajenas a ella. La titulación de PIB usando ultrasonido pulmonar es por lo menos controversial. Debe siempre ser realizada dentro de los parámetros de protección pulmonar y dentro de los parámetros de seguridad del paciente. ¿De acuerdo? No solamente ver el paciente acá, sino también ver el paciente a futuro. ¿No es cierto? O sea, como siempre decimos, no tiene ningún sentido, así como decimos, cuando el paciente tiene un paciente con infarto cardíaco y decimos hay que cuidar el corazón porque no podemos sacar un paciente con un corazón destruido, viene un paciente con un infarto cerebral, no podemos sacar al paciente comatoso, hay que tratar de recuperar la mayor funcionalidad posible, es igual. No se trata de sacar al paciente vivo con un pulmón disfuncionante, ¿no? Hay que sacarlo al paciente vivo con un pulmón lo menos seculado posible. De eso se trata. El sacarlo vivo o pretender que todo el objetivo de la ventilación mecánica es sacarlo vivo es probablemente bastante insuficiente, por decirlo menos. Un enfoque simplista puede limitar todo el potencial que tiene el ultrasonido. ¿De acuerdo? O sea, querer reducir todo solamente a manejar figuritas o querer reducir todo a solamente ver algo focalizado, limita mucho lo que se puede trabajar con el ecógrafo. Y finalmente es necesario asumir el reto que nos deja esta pandemia, lo que hacemos ecografía de pulmón, ¿no? Que es tratar de hacer mediciones reales, no mediciones arbitrarias, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Si hubiese alguna pregunta, encantado. Espero no haberme excedido en el tiempo.
Doctor Shalim, muchas gracias por la exposición que nos ha dado. Yo creo que ha sido una exposición bastante didáctica, bastante importante para todos nosotros los intensivistas que manejamos pacientes, ¿no? Y más en esta época de pandemia donde hemos tenido la oportunidad de estar frente a este tipo de pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Donde el ultrasonido ha sido pues una herramienta muy valiosa, ¿no? Eh, Quisiera, si hay preguntas en el auditorio para el doctor, por favor, en relación al tema que se ha tocado hoy día. Doctor, una pregunta. Ujú. En relación a lo que usted menciona es muy importante, ¿no? Un punto que creo que debe quedar en todos es el hecho de aireación no es igual que ventilación, ¿no? A veces a veces en algunas épocas mucho se usó el ecógrafo como una forma de ver la aireación, pero no nos preocupábamos mucho por la ventilación, ¿no? A veces el objetivo era tratar de abrir a veces la consolidación que veíamos a veces en el ecógrafo, ¿no? Eh, uno esta parte de los score que usted ha mencionado hoy día, digamos, uno de los, ¿cuáles serían, si bien es cierto, ya los mencionó algunas cosas, pero cuáles serían, en resumen, una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizar un score, ¿no? Por ejemplo, usted menciona el hecho de que si bien es cierto, eh, por ejemplo, en un puntaje de 8 en el score de regresión significa no tenemos muy claro todavía qué volumen se ha ganado, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? ¿Hay alguna eh, iniciativa en relación a poder tratar de medir estos volúmenes actualmente? O sea, alguna manera de poder o se está haciendo algún tipo de estudio para tratar de lograr de lograr medir la relación que hay este score con el volumen ganado. Sí, creo que de alguna forma la manera más práctica de tratar de hacerlo, porque son estudios comparativos, es con un tomógrafo de impedancia. En algún momento hemos tratado de trabajarlo en el hospital. Algunas aproximaciones tenemos, pero requiere más contexto. Pero creo que es una manera, como es solamente ver variación en un volumen real entre un basal y una intervención, entonces el tomógrafo de impedancia nos puede ayudar ahí un poco. Ahora, sí hay, y hay cosas publicadas también, pero no propiamente estructuradas como un score, ¿no? Ese es un punto. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en el auditorio que dice, ¿qué recomendaciones en cuanto a la parte técnica del uso del ecógrafo? O sea, traductor, megahertz, ganancia. ¿Cuál es quizás una recomendación en base a su experiencia, doctor, para el uso de este dispositivo en el paciente con COVID, ¿no? Sometido a ventilación mecánica? A ver, es una pregunta interesante porque depende del tipo de... Para hacer ecografía de pulmón, en buena parte lo que necesitas es un tipo de ecógrafo que no tenga mucho, eh, que no sea muy sofisticado. Porque la mayoría de ecógrafos sofisticados lo que buscan es tratar de quitar artefactos. Y justamente lo que nosotros queremos es ver artefactos. Entonces, por ejemplo, los traductores lineales en las últimas máquinas que salen ya vienen con filtros incorporados. Entonces tú pones un ecógrafo, pones ahí y no ves artefactos. Le pones un traductor convexo que no tiene tanto filtro y ves los artefactos. Como lo que nosotros vamos a evaluar en estos pacientes es fundamentalmente parénquima, siempre recomendamos usar primero traductor convexo. Si lo quieres evaluar es específicamente pleura, es mejor usar un traductor lineal. Es decir, quiere ver un neumotórax, que es propiamente un problema pleural, míralo con lineal. ¿Quieres ver una lesión pleural? Míralo con lineal. ¿Quiere ver pulso? Míralo con lineal. Entonces, ¿quiere ver cosas de pleura? Míralo con lineal. Por si quieres hablar parénquima, artefactos, líneas A, líneas B, consolidados, efusiones, mejor convexo. Mejor convexo. Frecuencia, generalmente la de abdomen va bien, entre 3.5 y 5.
La profundidad va a ser variable de acuerdo a las características del paciente, pero en general hacemos eso. Entramos primero con convexo, vemos en líneas generales qué cosa hay, si que hay algo que llame la atención específicamente, que me indica que quiero evaluar pleura, agarramos pleura con lineal. Ok, doctor. Y la ganancia, generalmente tratamos de poner la ganancia suficiente para que la sombra de la costilla se vea sombra, ¿no? Es decir, más o menos la ganancia va a ser un poco baja, para que la sombra de la costilla se vea sombra. Como lo que, si vamos a ver artefactos, ahí vamos. Si ya vamos a ver estructuras consolidativas, ya sube un poco la ganancia. Pero que tú pongas una ganancia baja, no te va a borrar completamente el artefacto. Te va a dejar verlo todavía. Ok. Si es que hubiera una pregunta, esperamos a ver si es que hay una pregunta del auditorio. Hola, Shalí. Hola, ¿qué tal, Carlitos? A ver, nosotros desde la UCI, en toda esta pandemia, desde el inicio siempre estábamos preocupados por la mecánica respiratoria. Y veíamos lo que sucedía fuera de la UCI con respecto a la ecografía y a la tomografía, ¿no? En donde se utilizaba ecografía o tomografía para tratar de dilucidar si el paciente tenía criterios o no de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y obviamente que en el caso de nosotros nos dábamos con la sorpresa que eventualmente aquellos pacientes que, entre comillas, parecían que estaban más graves desde el punto de vista imagenológico, tenían una mecánica respiratoria bastante aceptable y viceversa, ¿no? Es más, hemos llegado a ver cómo en algunos lugares no solamente han intentado de establecer criterios de ingreso no a cuidados intensivos, sino incluso se han ido más allá y han tratado de establecer hasta tratamiento de acuerdo a las imágenes ecográficas, ¿no? O sea, qué tipo de medicamentos, etcétera, iban a utilizar. Y sabemos, con el mensaje que muy bien has transmitido, que esto no es así, porque la imagen no va a definir realmente si el paciente debe ingresar o no a cuidados intensivos, ni el tratamiento fuera o dentro de cuidados intensivos necesariamente. ¿Para qué nos serviría la ecografía pulmonar en el contexto de pandemia fuera de UCI? Fuera de UCI, para monitoreo. Para monitoreo. Lo que sí está claro es de que para lo que te sirve es para ver progresión de la enfermedad. Eso sí. Que tú tengas un paciente que asociado a la clínica, hay un deterioro clínico que puede ir de la mano o no en el deterioro respiratorio, porque hacemos todo lo de esto de la hipoxemia silente y todo lo que hemos visto, este divorcio que hay entre la clínica y a veces la misma oxigenación del paciente, el paciente llega desaturando y no siente ni disnea, sí nos puede servir para valorar la progresión de la enfermedad. Punto de corte, resultan controversiales. He tratado de buscar si hay variaciones de deterioro, deltas en los scores que se usan, también resultan controversiales, pero en forma individualizada, sí te permite monitorizar un paciente en el que clínicamente puede estar eh, probablemente no tan deteriorado en la sensación personal que él puede tener, pero sí encontrar un correlato entre la pérdida o la caída del PAFI o de la saturación con un deterioro imágenes, ¿no? El que puede hacer. Sí nos sirve, básicamente para monitoreo de deterioro. Para cortes transversales es donde resulta discutible, pero en monitoreo sí es indiscutible que sirve. Y es probablemente por las cosas con las que he conversado con gente que trabaja en emergencia, una de las utilidades que más la han podido encontrar, pero curiosamente es una de las cosas que menos ha publicado, ¿no? O la que menos ha tratado por lo menos de validar, ¿no? O tratar de buscar una escala o una estratificación de deterioro. Se describe, pero no lo encontré en muchos puntos de corte, por lo menos homogéneos, ¿no? Hay una pregunta del auditorio también. Dice, en cuanto a la sobrecarga hídrica como interferencia para la interpretación de hallazgos, ¿qué opinión tiene usted? Sí,
existe, ¿no? De todos modos, cuando hablamos sobre carga hídrica, entiendo que se debe referir a que debe haber un aumento en los patrones intersticiales. No hemos de olvidar, para que haya una manifestación de líneas B por sobrecarga hídrica, tiene que haber primero una congestión hemodinámica asociada a presiones de llenado altas, ¿no? Entonces, si tú te quieres quitar la duda de que ese patrón intersticial que estás teniendo puede tener algún tipo de compromiso congestivo, habría que medir presiones de llenado, ¿no? Una prueba diastológica ahí es mandatoria. Sí que existe. ¿Por qué? Porque las líneas B tienen, como les mencionaba, un abanico de diuréticos diferenciales, y la manera más certera de poder diferenciar un patrón de congestión es buscarte congestión hemodinámica. Porque la línea B per se, tratar de diferenciar una línea B, como dice, una línea B seca, una línea B húmeda, una línea B por problema intersticial o una línea B por problema congestivo, estamos tratando de analizar características artefactuales. Eso va a depender, puede ser muy variable, puede ser muy errático. Si quiere diferenciarlo mejor, presione de llenado. Ok, hay otra pregunta más. ¿Alguna experiencia en relación al ultrasonido portátil tipo Butterfly? No, yo no he usado el Butterfly para nada durante la pandemia, no lo tengo. Creo que está entrando acá a Perú, pero no lo puedo usar. Sí, no. Ahora, lo que he conversado con gente que lo usa, el rendimiento es similar, ¿no? El rendimiento es similar. Tiene algunas características físicas el Butterfly que lo diferencia del resto por el tipo de generación de onda, pero a la larga los hallazgos son buenos. Es un equipo que rinde con estos fines. Ok, doctor. Si es que hubiera más preguntas en el auditorio. Yo creo que nuevamente esperamos un ratito. Yo creo que no hay más preguntas. Con respecto a la Doctor. pregunta que le habían hecho al doctor Celín Rodríguez sobre el tema de la sobrecarga hídrica, como muy bien él ha contestado, va por el concepto que debemos tener en cuidados intensivos, ¿no? Ninguna conclusión sobre lo que está sucediendo en un paciente se puede tomar en base a un solo parámetro, ¿no? Y como muy bien lo dijo al inicio de la charla, en realidad lo que debe hacer el intensivista, o el que hace medicina crítica, es hacer una ecografía multifocal para hacer una interpretación fisiopatológica de lo que está pasando con el paciente. Por eso que el que hace ecografía pulmonar también tiene que saber ver el corazón, ¿no? También tiene que saber, como dice el doctor Xavier Rodríguez, ver diastología, ¿no? Ver cuál es la relación entre la onda E y la onda A, cómo está la relación entre la E prima, ¿no? Por el lado izquierdo del corazón, por el lado derecho del corazón también tratar de evaluar, ¿no? La vena cava, pero todo en conjunto, no de manera individual. Ningún parámetro ecográfico de manera individual, como ningún parámetro clínico de manera individual, o bioquímico, paraclínico, o imagenológico, por sí solo me va a dar una idea de lo que está pasando con el paciente. Tenemos que evaluar todos los parámetros para aproximarnos a una condición fisiopatológica y en base a eso poder intervenir, ¿no? Es muy importante entender ello. Tenemos 50 años tratando de responder esa pregunta. Y creo que son 50 años entre aciertos y desaciertos. ¿Mucha agua o poca agua? Así es. No es sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener bastante... Primero que hay que saber obtener las imágenes, porque ahí empieza todo, ¿no? Para poder interpretarlas. Así es. Eso, uno de los grandes errores que se encuentra siempre es en la obtención de las imágenes, ¿no? Y eso es curva de aprendizaje. Creo que acá hay una pregunta, me parece, al doctor Parvina. Acá dice, en el estudio en que participaste, ¿alguna conclusión? No, no especifica cuál estudio. Sí. El que me has mencionado en la charla, supongo.
¿Alguna conclusión sobre los volúmenes ganados? La verdad que todavía no tenemos las cosas del todo claras. Porque estamos tratando de buscar hallazgos en base a otro protocolo. Pero sí, por lo menos para usarlo de piloto, es complicado tratar de sacar conclusiones. Porque el querer asociar un cambio de patrón, por ejemplo, consolidativo o un patrón de ventilación, y quererlo correlacionar con imágenes en el tomógrafo de impedancia, eh, es, necesita cosas puntuales como, por ejemplo, saber el tamaño del consolidado, ¿no? Y cuando nosotros medimos un consolidado, la medición del consolidado es una medición biplanar, y el consolidado es una estructura volumétrica. Entonces, no siempre el que nosotros querramos medir la angulación que tú le puedas dar al consolidado te puede variar completamente el, eh, la idea que uno puede tener del consolidado respecto al volumen que estás ganando. Entonces, por ahí es un punto que todavía hay que aclararlo bien. O sea, el consolidado, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a medir la profundidad, vamos a medir el área biplanar, vamos a buscar que medir un consolidado volumétrico, a sabiendas que no vamos a medir un volumen, porque la cuestión no te va a dejar sacar el eje transversal. Se enreda un poco, pero es necesario tratar de buscar un punto de consenso para tratar de aproximar un, este, un volumen de los hallazgos que tenemos, ¿no? Porque uno lo ve en el tomógrafo de impedancia, uno va a sacar qué volumen ganó. La cosa es cómo consigues que eso se correlacione, que pueda ser reproducible. Doctor Rodríguez, hay una pregunta más, una última pregunta. A ver, menciona en la audiencia, en su experiencia, ¿cuánto tiempo después de realizar cambios en el ventilador debería realizarse una ecografía de control, ¿no? Para valorar cómo se han producido estos cambios en la imagen, ¿no? Ya. Esto depende de la intervención que hagas, ¿no? Si es una titulación de PIP sencilla, pues puedes hacer un control a las horas, 6, 8 horas. Y siempre, si vas a una evaluación ecográfica, siempre tienes que valorar, o sea, la evaluación, el monitoreo ecográfico que tú hagas, lo ideal es que esté contextualizado dentro del resto de las variables, gasométricas, mecánicas, todo, o sea, no buscar solamente la ecografía como tal. Si lo que estás haciendo es una manera de reclutamiento, pues el efecto debe verse inmediatamente, ¿no? Si lo vas a pronar al paciente, pues dale unas 6, 8 horas. Habitualmente, generalmente cuando lo hemos usado, si es una maniobra de reclutamiento, algo por el estilo, lo hacemos intraprocedimiento, ¿no? Y el monitoreo a las 6, 8 horas. Si es una maniobra de pronación y todos los parámetros van estables, generalmente en el siguiente turno. Se puede hacer a las 12 horas, por ahí más o menos. En promedio, ¿no? Si es que si las cosas van yendo bien, si hay un tipo de deterioro, sí, pues hay que hacerlo inmediatamente porque algún problema puedo extender, ¿no? Un barotrauma, qué sé yo, que puede estar perjudicando al paciente. Ok, doctor. Aquí es muy importante rescatar lo que había mencionado ya Shalin, sobre la mecánica respiratoria, ¿no? Si creo que nos podemos volver expertos o no en ecografía pulmonar, en leer una radiografía de tórax, en interpretar una tomografía, pero si como médicos de área crítica, como médicos intensivistas, no sabemos medir todos los parámetros de la mecánica respiratoria, vamos a estar andando en el aire, como quien dice. No, estas maniobras que se hacen guiadas por ecografía tienen que ser monitorizadas no solamente con las imágenes ecográficas, sino también con las variaciones en los índices oxigenatorios, en los índices ventilatorios y en la mecánica respiratoria. Porque podemos tener un paciente en el cual tiene un consolidado, ¿no? Por pérdida de aireación, por colapso, que tú haces la titulación de PIP, ¿no? Y cuando evalúas la parte oxigenatoria mejora de repente los índices oxigenatorios,
no se disparan estos marcadores de sobredistensión alveolar y la mecánica respiratoria mejora, ¿no? Bajan los parámetros de mecánica respiratoria. Pero tienes otro paciente con un consolidado relativamente similar, en donde hacen las mismas maniobras, ¿no? Aparentemente también se abre el consolidado como el primer caso, pero resulta de que de repente incrementó un poco los marcadores oxigenatorios, pero se disparó el BR o la diferencial entre la PCO2 y el ETSO2, ¿no? La DP se disparó, entonces, dos situaciones muy similares, hasta imagenológicamente con una respuesta muy similar, pero sin embargo la mecánica respiratoria completamente diferente entre ambos pacientes. Entonces, es muy importante entender que no puedo hacer un manejo si no está de la mano las mediciones de estos parámetros que estoy mencionando, ¿no? Esto es fundamental. Y es lo que va a tener más impacto, porque se hacen estudios, como tú mismo lo has mencionado, con ecografía, para ver valoración de peridilación, radiación, pronóstico, pero en realidad lo que tenemos hasta ahora en cuanto a daño pulmonar en distrés y en este caso del compromiso por COVID-19 son parámetros que tienen que ver con mecánica respiratoria, ¿no? Esencialmente, ¿no? Entonces es muy importante llevar ese concepto a la casa, como muy bien lo había señalado en tu charla, ¿no? Sí. Doctor, tenemos tiempo para una pregunta más. Hay una pregunta más, donde nos menciona alguna recomendación para realizar ecografía pulmonar en un paciente con obesidad mórbida, por ejemplo, posición o algún tipo de traductor en especial. Sí. Sí, esa es una pregunta. Primero ir al gimnasio, porque terminas todo dolorido después de hacer esas ecografías. Generalmente ahí de arranque traductor convexo, ¿no? De arranque, porque es de buena profundidad. Hay pacientes que llegan a tener hasta, obesos mórbidos que llegan a tener hasta 12, 14, 15 centímetros de película adiposa. Ese es un problema. Dos, en la medida de lo posible, esos pacientes hay que lateralizarlos, ponerlo de costado, porque muchas de las zonas que se comprometen ahí son zonas paravertebrales, es decir, porque están por detrás de la escápula. Sobre aspectos técnicos, propiamente la profundidad que debemos tratar de darle a estos pacientes es bien variable, porque digo, eso es lo que a mí me interesa ver, tratar de ver cuando insono un paciente, es tratar de ver si es que el pulmón está aireado, ¿no es cierto? Lo que me interesa ver es tratar de buscar líneas A. Entonces, la línea SA va a mantener una equidistancia entre la superficie de la piel y la pleura. Y esta distancia va a ser equidistante entre cada línea que aparezca. Entonces, yo tengo acá 5 centímetros entre la superficie y la pleura, y mi primera línea va a aparecer a los 10 centímetros de profundidad. Entonces, no generalmente va a querer ver siquiera 2. Le daré pues unos 15 centímetros. Pues si es un obeso que tiene 15 centímetros de grasa, hasta que llegue a la pleura me va a tirar una profundidad de 30 centímetros de traductor. Entonces, uno. Dos, hay pacientes que tienen la grasa muy densa, ¿no? Tienen pacientes que tienen la grasa muy densa y que tú le pones toda la mejor frecuencia que puedes, le pones armónica, doble armónica, y en las justas llegas a ver la pleura, no llegas a ver artefactos, tampoco. Es otro problema. Estas consideraciones son limitantes. En líneas generales, tratamos de trabajar con el convexo en la frecuencia más baja que podamos. 3.5, lo que el convexo me dé. Inclusive, si tienes un cardíaco, tratar de probar con el cardíaco. A veces lo que no consigue ver con el convexo en el obeso mórbido, lo consigue ver con el cardíaco. Porque el cardíaco, como maneja frecuencias más bajas, también te tiene un poco más de profundidad. Eso. Muchas gracias, doctor. Yo creo que, doctor Lescano, si ya no hubiera más preguntas, A ver, si yo creo que que no hay preguntas, yo creo que solamente los dejo a ustedes para que den los mensajes finales que nuestros participantes deben llevarse a casa como producto de esta reunión del día de hoy. doctor ¿Empiezo? Salim. Sí, sí, doctor Salim, por favor. Bueno, primero, una de las cosas que mencionó el doctor Lescano, el punto donde se articula toda la ecografía es en saber tomar las imágenes. Ese es un punto clave, saber sacar las imágenes. La ecografía de pulmón en la adquisición de imagen no suele ser muy compleja.
Lo que suele ser complejo es en cómo lo interpretamos y cuál es la toma de decisiones que vamos a hacer con ella. Cualquier toma de decisiones que vayamos a hacer usando un examen auxiliar como herramienta, no debemos olvidar de que es el conocimiento de la enfermedad y el conocimiento de la fisiopatología lo que nos va a permitir darle valor y tratar de evitar el error. ¿De acuerdo? Y en el error debemos evitar hacer más daño al paciente. Por eso es que debemos entender la ecografía pulmonar o cualquier tipo de ecografía dentro del contexto de lo que estoy manejando. Y en este caso, el paciente que tiene ventilación mecánica dentro del contexto de la mecánica pulmonar. Es una herramienta más, ¿de acuerdo? Aunque a veces lo digamos con penas y con lágrimas en los ojos, pero tampoco es la herramienta, ¿de acuerdo? Es una herramienta más, ¿no? Y así debemos entenderla. Entonces, tomar decisiones solamente basado en imágenes, hay que pensarlo bien. Tomar decisiones solamente basadas en una imagen, hay que pensarlo más aún, mucho más aún, porque el efecto beneficioso en una zona puede ser muy deleteria y muy perjudicial en otras. Y como les mencionaba hace un rato, la idea no es sacarlo vivo al paciente, solamente. Eso es lo primero, lo primario. Pero la idea es tratar de sacarlo al paciente con la menor secuela posible, que sea capaz de reincorporarse a su vida diaria. Muchos de estos pacientes son jóvenes, entonces no podemos sacarlo con pacientes de 30 años fibróticos con oxígeno dependientes. Tampoco es la idea. La idea es tratar de rescatarlo al paciente con la mayor funcionalidad y con el menor daño, en la medida de lo posible, ahorrárselo nosotros. Y entre paréntesis, aprovecho para invitarlos a las reuniones los últimos martes de cada mes. Adelanto esto del doctor, porque él es el que va a presentar el siguiente tema, que lo estamos invitando de antemano, un tema que es particularmente fascinante, que es sobre el diafragma y la utilidad que puede tener en la cama del paciente. De mi parte eso es todo. No sé, Juan Luis. No, simplemente agradecer nuevamente, doctor Shalim, por la ponencia y agradecer también a la audiencia por la asistencia y como bien lo menciona usted, invitarlos a todos a participar, ¿no? Activamente, tanto ya sea en el capítulo de ultrasonido o en los demás capítulos que tiene la sociedad, ¿no? Nada más y agradecer también al doctor Lescano por la oportunidad que nos brinda también de poder reunirnos a todos, ¿no? Y motivar este tipo de charlas que realmente pues nos motivan y yo creo que aumenta más el conocimiento de todos los colegas que formamos esta sociedad, ¿no? Esta sociedad de medicina intensiva. Nada más, gracias y yo creo que hasta la próxima reunión, que será pues el último martes de septiembre, donde podemos nuevamente reunirnos y hablar un poco más de este tema que tanto nos apasiona. Gracias. Gracias. Me queda más que agradecer al capítulo de ultrasonido del paciente crítico, ¿no? En este caso, las personas de ustedes que son con la junta directiva del capítulo, por contribuir a la formación y a la renovación de los conocimientos en nuestra área crítica de lo que viene a ser medicina intensiva, ¿no? Agradecer a todos los participantes y desearles que tengan unas muy buenas noches y nos estamos viendo en la siguiente actividad académica el día de mañana con el capítulo de atención del paciente neurocrítico. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias por su atención. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.